Hola Hernán Secato, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Buen día. Buen día. Terminaron hablando de España. Sí. Y bueno, nosotros vamos a hablar un poquito de España también. ¿Viste? Que yo te sé todo de España. A ver. Pero tengo que tirar yo la primera. Preguntame y yo te piedra. respondo. No. Yo estoy como motivado por el entusiasmo de Guillermo Bota con el visionado de la película Solos en la Madrugada. Te sorprendí. Y un poco. Aterrizó. No, pero Aterrizó. para bien. Sorprendí. Sorprendiste para bien. Es una película que ya habíamos recomendado en otras oportunidades, de José Luis Garci. Garci, un director que viene del cine de la transición, como se le llamó a este cine que... Garci es uno de los principales directores del Destape. Sí, Mirá. sí. Con esta primera película, el primer Oscar de España, ¿no? Fue el de Garci. Solos en la Madrugada es una película, bueno, Guille puede dar testimonio de eso, es una película muy interesante, muy buena, del 78. Una época interesante para España en cuanto a la finalidad del último, si se quiere, régimen de Franco, luego de su muerte en el 75. España comienza una lenta y muy lenta transición hacia la democracia, lo cual no fue de un día para otro, sino que fue un proceso que llevó mucho tiempo. Obviamente el cine estuvo marcado también por estos pasos entre, por ejemplo, Garci, Carlos Saura. Bueno, en este caso yo les traigo para compartir no solamente esta gran obra que es Solos en la Madrugada, que ahora les voy a decir que es una película que para mí en cuanto a cine la transición se queda corta, o sea, es una propuesta interesante, pero es una propuesta que me parece que ataca más que nada a la desidia mediática, a los medios de comunicación construyendo discursos que son un poco derrotistas o bien discursos frívolos, discursos que no están comprometidos desde lo político. Hace un tiempo les comenté sobre Eloy de la Iglesia, un director bastante olvidado de la España de la transición, aunque él comenzó haciendo cine en los años 60, durante una época de cruda censura, obviamente comienza haciendo cine bajo el régimen de Franco, un tipo abiertamente marxista, abiertamente zurdo y abiertamente homosexual. Un tipo que no escondía esas condiciones a la hora de hacer cine, lo cual obviamente le hizo valer el odio y el repudio de gran parte de no solamente la industria, los críticos, sino también obviamente de Eloy de la Iglesia. ¿De quién pensabas? No, digo, Garci no era gay. No, Garci no. De hecho está casado con Andrea Tenuta. Garci, un escritor, devenido en director, muy interesante su obra. ¿Cuál era esta primera que hizo? Ahora se me escapa el nombre, pero bueno. Asignatura pendiente. No, esa viene después de Solos en la Madrugada. Hay una anterior que hizo... No, asignatura pendiente es antes de la... ¿Cuál es las verdes praderas. La que el exiliado regresa a España después de que muere Franco. Volver a empezar. Esa fue el primer Oscar. No la tengo, el primer Oscar, 82. el primer Oscar de España, de una película bastante simbólica. ¿En serio? Sí, pero les traigo a colación este hombre, Eloy de la Iglesia, porque me parece muy interesante una película que él dirige también en el 78, el mismo año en el cual se estrena Solos en la Madrugada, que es El Diputado. Eloy de la Iglesia justamente es con José Sacristán también, o sea, el mismo protagonista de Solos en la Madrugada. José Sacristán, por cierto, digámoslo, en esa época venía de una seguidilla de puros éxitos y era uno de los actores por excelencia, era el Ricardo Darín español, si vale obviamente salvando las distancias. Y bueno, protagoniza esta película de Eloy de la Iglesia, donde él da vida a un diputado, como lo dice el nombre, un diputado de izquierdas, homosexual, pero adentro del closet. La película gira en torno a cómo los opositores políticos de este hombre, la gente de la derecha, utiliza a su favor, de una manera de chantaje y de engaños y de amenazas, su condición de homosexual para amenazarlo y, bueno, obviamente arriesgan toda la reputación del partido, que se encuentra en un momento, como el nombre lo dice, de transición. Es una película muy interesante que no solamente da cuenta de un montón de situaciones desde lo político, desde lo social, sino también esto de las condiciones de los homosexuales, cómo vivían, cómo se vivía esto de estar oculto o no oculto. Eloy de la Iglesia tiene otra característica esencial para mí, no es el impulsor o el padre del conocido cine kinky,
pero es uno de los máximos exponentes de este tipo de cine, que duró relativamente poco tiempo. El cine kinky es ese cine protagonizado por los lumpen, protagonizados por los jóvenes criminales, por los jovencillos que, al estar en una España totalmente olvidada por la buena de Dios, como quien dice, gente que no tiene trabajo, que no pueden acceder a un trabajo ni aunque lo deseen, totalmente asediados por el consumo de las drogas, que por cierto es muy cercano a la finalización del franquismo. Es muy cercana la llegada masiva de heroína a España, y es muy cercana también la aparición de los primeros casos de SIDA en España. Está todo muy ligado, obviamente, al uso de jeringas no higienizadas, bueno, toda una serie de situaciones que ya todos conocemos. En ese momento, ya entrada la década de los 80, Eloy de la Iglesia dirige la que para mí es una de las dos películas más importantes de la cinematografía española. Primero porque son dos, parte 1 y parte 2. Parte 1 fue hasta su momento la película más taquillera del cine español, que fue El Pico. El Pico 1 y después El Pico 1 y El Pico 2. Que es una película, yo no diría que es una película netamente realista, diría que es una película en crudo, una película en bruto, porque es una película que muestra la realidad tajante. A veces parece que es una cosa medio burda, pero sí este hombre buscaba un impacto y un shock, y fue muy criticado por esto, porque decían que, mezclando este tipo de temáticas tan escabrosos, el público viene inmediatamente al cine. Sin embargo, la película tiene algo que me parece una cosa de antología. Ahí el tipo instala una figura que después queda consagrada para siempre, que es el yonki. Sí. El yonki, digamos, del Pico sale la figura del yonki. Claro. Le ponen nombre a ese tipo que está con el pico de heroína en la calle, Tal y que cual. después se convierte en una especie de despojo humano. Sin dudas. Representando también esa mezcla entre la sangre y lo tóxico que entra en las venas del cuerpo, representando también esa juventud medio perdida, ¿no? Sin rumbo, sin posibilidades. A mí me impresionó cuando fui por primera vez a España en el 98, ver yonkis en la calle, porque yo los asociaba a la película El Pico. Entonces cuando dijeron, no, guarda que hay un yonki, yo pensé que eran, no sabía que estaba tan relacionado con... Y claro, el cine era absolutamente crudo. Sí, sin dudas. Pero a pesar de eso, que sin lugar a dudas es el gran tema de la película, hay otra cosa que me impacta aún más. Son dos cosas. Primero, el hecho de que los dos protagonistas de la película, uno de ellos, José Luis Manzano, que es el gran actor por excelencia, murió muy joven el pibe, gran actor, tenía un gran futuro, murió de forma muy violenta, pobre. En la película es hijo de un guardia civil, o sea, es hijo de una familia pro-Franco, y es su mejor amigo, también yonki, es hijo de un funcionario de izquierda. Entonces, en un momento dado de la película, los padres se tienen que unir. Tienen que unir fuerzas para intentar salvar a sus hijos. Es algo que simboliza muy bien esta etapa de transición, donde eventualmente, a la hora de salir de esta trifulca, de esta dictadura, hubo un pacto, yo no sé qué tan público habrá sido, donde todas las fuerzas se tuvieron que poner, creo que fue en la época en la cual no sé si se trabajó sobre la Constitución en España, donde todas las fuerzas se tuvieron que poner de acuerdo para decir, bueno, nos organizamos para que todos podamos sacar algo de esto. Entonces se ve muy bien simbolizado en el hijo, cuyo padre es el guardia civil, o sea, una familia que está a favor de Franco, y del otro lado el político que tiene a su hijo, también yonki, pero que es un militante de la izquierda vasca. O sea que me traes a colación cosas que son muy interesantes. Yo recuerdo aquellos tiempos y recuerdo lo que transmitían las informaciones de la España, aquel momento, que era la España del destape, la España de la transición, pero además era la España de, de la ruta del bacalao, de descontrol, digamos. Sí. Y claro, en aquel momento lo que había era, lo dicen muchos músicos, murieron muchos jóvenes de SIDA, por transmisión, por sobredosis de drogas, y había como una mirada muy distópica de la España entonces, digamos, esa especie de contraste entre la España ordenada, fascista de Franco, y esta España degradada del destape y bueno, esto que vos decís, en un momento, bueno, hay mucho de eso hoy, hay mucho de eso hoy. Si vos te lo pones a pensar, hay mucho de esa mirada en la sociedad. Mirá lo que la juventud, cómo está perdida el individualismo, digo, hay una mirada hoy en el presente muy distópica. Y digo, fíjate cómo la sociedad española en algún momento pudo hacer este tipo de pactos,
que lo reclamaba el cine, que lo reclamaba la literatura, que lo reclamaba la sociedad en su conjunto, ¿no? Sí, no sé qué tan beneficioso fue igual, porque en Solos en la Madrugada un poco se ve esto de la crisis profesional del protagonista, simboliza un poco todo lo que él no pudo hacer, o todas esas utopías que quizás se plantearon pero está hablando en la de un tipo época de la que, transición. un tipo y no... que estaba entrando a la adultez después de haber vivido durante la dictadura. Claro, no era gratuito eso. Sí, Estamos hablando de una dictadura que duró 30 y pico de años. Tal cual, sí, lo que les preguntaba era porque por ahí vos decías, bueno, la historia de los protagonistas y demás, acá lo que se llama la primavera democrática, después del pacto de la Moncloa, ¿se vivió así o fue mucho más tenue ese proceso? ¿El nuestro? No, el de España. No, el de España fue muy brusco, porque el de España sale... España vivía una dictadura muy larga, y después del 75 hasta el 78, que lo eligen a Felipe González, y hasta el 82 lo eligen a Felipe González. Desde el 75 hasta el 82, España pasó una transición muy larga, son 7 años de transición. Claro, a eso voy, porque acá quizá el corte con la dictadura fue más abrupto. Bueno, pero ahí es ahí donde se produce el descontrol. O sea, hay una especie de descontrol que es muy simbólico de la España de la transición. El descontrol, digamos, el contraste entre el descontrol y Argentina no vivió eso. Argentina no tuvo una irrupción de las drogas. Sí, apareció el cine del destape, digamos, pero ese proceso se vivió con mucha más calma. Acá hubo impacto de todo tipo. Claro, pasa acá se dejó rápidamente la dictadura atrás, o al menos uno entiende eso, pero en Solos en la Madrugada se ve justamente esto, el choque cultural entre el protagonista y esta chica que conoce, que está justamente en ese libertinaje, entre comillas, sexual, de vínculos amorosos, y él que no puede, o sea, tiene melancolía por un pasado que no vivió, pero a la vez no tiene el coraje para sacarse a las ataduras de la dictadura. Claro. Y bueno, lo expresan en esas alocuciones de la noche que está muy bueno. Sí, tal cual, un poco depresivas nomás, pero son depresivas, pero cuando dice es la razón de ser de la película. Te das cuenta que ya sos grande y tenés un pasado. Uy, sí, pero qué loco que pongas el ojo en esta. Está bien, en el hoy de la iglesia yo no lo tengo tanto. Lo reivindico porque con el pasar de los años él dirige una de sus últimas películas finales de los 80, después desaparece casi 20 años y vuelve, hace su última peli y después muere. Es un tipo que fue reivindicado pocas veces, fue cancelado, entre comillas, antes de que exista este término. Por su homosexualidad. No tanto por su homosexualidad, sino más que nada por las ideas políticas, con el Pico 2 fue muy duramente criticado. Recordemos que España también en esa época, en los 80, ocurrió el Madrilazo, donde surgen cineastas como Almodóvar. O sea, estaban pasando cosas a nivel contracultural que son importantes. Yo te iba a decir, adolescente en aquellos años, yo consumí mucho el cine de Saura, por ejemplo. Carlos Saura, Mamá cumple 100 años, Cría Cuervo. Cría Cuervo, qué peliculón. La Casa, digo, hay un montón de películas que nosotros consumíamos acá alimentando nuestra transición. Claro. Pero bueno, que venía de la transición europea. Sin dudas. Y digamos, recibimos mucha influencia de eso en Argentina. Sin dudas. Pero más pasteurizado, digamos. Sí, claro. Así que bueno, un poco para hablar del cine de la transición, es un tema muy complejo, son muchas películas. El Diputado es un peliculón, yo recomiendo que lo busquen. La mayoría de las películas que hemos mencionado, todas se consiguen fácilmente en internet para ver. Solos en la Madrugada. Está en YouTube. Las del Hoy de la Iglesia son un poquito más complicadas de conseguir, pero bueno, si no, se pueden contactar acá con los que saben. ¡Epa! Y les pasamos algún enlace, claro. Si no la viste ayer, dejen de pagar precios inflados por plataformas que no tienen en buen cine. Vayamos a la fuente. Y bájense el Premio, más simple. Y esta peli que trajiste hoy, si no la viste ayer, la podés ver el hoy. Bueno. No, malísimo. Bien. Me encanta. Escucha, quedan pocos minutos. Quiero saber si empezaste a ver la serie de Chespirito. La empecé a ver. Vi 2 capítulos yo. ¿Qué te pareció? ¿Los únicos 2 que se estrenaron hasta ahora? Ah, ¿solo van 2? Sí. Mira vos, no lo sabía. La están estrenando semanalmente. Me gustó. A mí no. ¿No? Uy, quiero debatir eso. No, pero no tengo una crítica de decir, no, me parece mala, sino que me aburrió. Mirá. Hice un gran... y esto es... Él es muy parecido. Agarré YouTube y puse un capítulo del Chavo. Me divertí más. Obvio. Claro. Y bueno, obviamente no busca emular una cosa, ¿no? Bueno, ayer empecé a ver una serie del autor de La Casa de las Flores. Sí. Que se llama Escaleras y Serpientes. Escaleras y Serpientes. Y me sorprendió. Para bien. Muy bien. Porque a mí el mexicano en general, el producto mexicano no me divierte. Me parece sobreactuado. Y sin embargo, este tipo me parece que le encontró el punto. Claro.
No, hay cosas interesantes. Yo desde México he visto más cine que series, la verdad series no veo, pero es la serie Chespirito me gustó. El primer capítulo muestran los albores de la televisión, la comedia en la televisión, cómo él ingresa a trabajar. Obviamente es la historia contada desde un punto de vista, eso hay que tenerlo en cuenta, claro. La del hijo en realidad, bueno, sí, está basada en las memorias de Chespirito. Pero qué sé yo, es para analizarla con un poco más de tiempo, quizás. Sí, por favor. Yo la estoy viendo, sí. Me encantó en el segundo capítulo la pequeña aparición, el cameo de Edgar Vivar. Que lo banco. Él para mí siempre fue el mejor actor. No lo vi, no me lo spoileen. Que es un pequeño no me lo spoileen. Perdón. Es chiquito. Pero sí. No me lo spoileen. No la vi todavía. Nos vamos. A las 10 de la mañana arranca el programa de Daniel con... Sí, señor, está ya intentando transmitir desde Santa Fe Se Muestra. Vamos a empezar desde estudios hasta que conecten internet allí, pero vamos a tener la presencia de empresarios, de comerciantes, pero también de candidatos seguramente que estén ahí. El intendente prometió estar allí, así que veremos si podemos tener un minutito con ellos. Va a estar Ricardo Porta en vivo desde la estación Belgrano. Son fechas importantes son lugares para mostrar, para estar y para recorrer, y también un sector comercial que está en puja y quiere crecer aún más. Bueno, nos vamos, pasen un buen fin de semana largo, disfruten mucho, vean películas viejas. Voy a ver esta, la del Hoy de la Iglesia. Sí, el domingo, mirá. Pase mucho tiempo. Estoy atrapado en la década de los 50, yo no puedo salir de la década de los 50. Se te nota, Se te nota mucho. Falta el whisky. Yo te vi un poco en blanco y negro, pero no soporta, te quería decir nada. Por eso no soporta la plataforma. No puede creer que el cine haya llegado a nuestros hogares con tanta facilidad. ¿Dónde está la Hammer